creo que conviene retomar o resignificar o reevaluar la educación como lo que es, como un asunto de orden multidimensional y no solamente como un conjunto de actividades didácticas o casi didácticas que realizan los docentes desde casa. También ubicar un segundo punto, que no es lo mismo para el estudiante aprender que salvar el semestre. Y se ha dado mucho énfasis en lo segundo, más que en lo primero, como si bastara simplemente con avanzar de año, y pareciera que se ha dejado de ver el otro aspecto tan significativo que es el conjunto de aprendizajes o la manera en que el estudiante puede abordar la situación. No se trata solamente de terminar a como dé lugar la parte curricular o el aspecto específicamente temático de cada asignatura, sino también que el estudiante sea capaz de evaluar y darle un significado a la situación que está viviendo, que sea incluso crítico y propositivo para encontrar también soluciones dentro de su propio ámbito familiar y del hogar e incluso personal. Y esta visualización de sí mismo en el entorno que vive, eso es también educativo, y no solamente seguir las líneas temáticas que estaban establecidas a inicio de año, momento en el cual evidentemente nadie tenía prevista esta situación, o al menos en esta magnitud. Un tercer aspecto que quisiera abordar es que hay que ubicar a la educación, como lo he dicho, dentro del conjunto de dimensiones que la conforman. Esto es, entenderla también a partir de la filosofía educativa del plantel escolar o de la institución en el cual se está realizando esta instrucción, pero también la psicología educativa, la sociología de la educación, la didáctica, incluida la pedagogía o la andragogía, según sea el caso, el aspecto de la administración educativa o la gestión escolar, así como también el fenómeno histórico dentro de la educación. Estas 6 dimensiones me parece que se están dejando de lado en los análisis actuales que se están realizando, para centrarse únicamente en lo inmediato o en lo aparentemente urgente, que es el cómo hacerle para que simplemente, digamos, la educación continúa, pero pareciera en buena medida que eso puede ponerse en duda, o al menos tendría que evaluarse de otra manera. Obviamente estamos en un escenario donde se podría simular que hay esta situación de equidad o de igualdad, que en realidad nunca la ha habido. Creo que el asunto de la pandemia viene a mostrar de forma más evidente las carencias en el sistema educativo mexicano, las desigualdades y también las situaciones problemáticas. No es que la pandemia nos lo haya hecho ver, eso es visible. Yo más bien creo que detona y amplifica, y como tenemos la mira puesta en eso, entonces es más notorio o es más evidente este tipo de situación. Pero justamente ahí es donde puede no salvar la situación, pero al menos sí aportar algo, el asunto de la filosofía de la educación. No es este panorama un panorama totalmente fuera de contemplación. Hay algunos teóricos de la educación que lo habían contemplado. Por ejemplo, Ivan Illich había ideado o había pensado una sociedad desescolarizada, incluso también Reimers en su idea de una escuela que muere, pero obviamente ellos no estaban hablando de que se dejara fuera el aprendizaje o que ya nos íbamos a dedicar a cualquier otra cosa menos a aprender, sino que más bien teníamos que buscar formas y alternativas distintas para operar la sociedad a partir de un sentido crítico que nos permita no solamente aprender contenidos, sino buscar soluciones fácticas ante la situación en que nos ocupamos. La dimensión de la filosofía de la educación es la que trata sobre la misión y la visión de un plantel educativo, es la que trata sobre la finalidad del aprendizaje, la antropología filosófica o el tipo de hombre y mujer que se quiere formar. Todo eso está en juego, tenemos que replantearlo y resignificarlo, porque hasta antes de la pandemia, el tipo de hombre y mujer que queríamos formar
no tenía o no se había contemplado la característica de enfrentar situaciones pandémicas, por ejemplo, o de tener que solucionar desde casa muchos de los problemas y situaciones que antes salían. Entonces, viendo la educación desde un enfoque más filosófico, no podemos quedarnos nada más en una exposición curricular, ni caer en formalismos de querer cumplir al pie de la letra ciertas temáticas, porque estamos en una realidad diferente. Tampoco se trata, y esto habría que evitarlo, de llenar a los estudiantes de actividades sin que haya una labor didáctica. No se trata de enviarles funciones para que llenen las horas de su día, como si eso fuera únicamente la función del profesor. Hay que darnos cuenta que las familias están viviendo estrés, que están viviendo situaciones problemáticas. Obviamente eso no es un pretexto para que no haya procesos de enseñanza y aprendizaje, pero sí hay que ubicar que estos jóvenes, niños y niñas, están viviendo una situación donde necesitan dar un significado a lo que están viviendo. Y la filosofía como dadora de significados o como camino para encontrar y crear significados es un preámbulo importantísimo, me parece. No se ha hablado de lo oportuno que es implementar filosofía para niños, por ejemplo, de estas propuestas de Matthew Lipman, que podrían ser muy útiles ahora como para preguntarnos qué nos está sucediendo, en qué nos estamos convirtiendo, cómo queremos sobrevivir a esto, qué esperamos que sea después de esto. Y aún esa idea del después de esto, como en esta visión de la pospandemia, ni siquiera estamos seguros, porque es sabido que posiblemente haya nuevos brotes del virus y que esto se pueda extender mucho tiempo más. Así que incluso la idea de terminar con la pandemia y seguir como si nada hubiera sucedido, también es una quimera, es una fantasía que no está sujeta al menos a una realidad acorde a lo que estamos viviendo. Esto va a continuar porque al parecer no es que simplemente el virus se extingue y listo, sino que hay que replantear, sí, de manera filosófica, los fines de la educación y también las maneras en que queremos que la educación sea útil, porque no se trata solamente de ocupar a los estudiantes o de mantenerlos activos, lo cual puede ser loable, pero la educación es mucho más allá que eso. La educación también es dadora de nuevos modelos de hombre y de mujer que queremos para el futuro. En ese sentido, creo que hay que aprender de la realidad histórica que estamos viviendo. Hay que ver la realidad que estamos observando como un objeto de aprendizaje, como una materia de estudio, como algo que hay que analizar y confrontar. Y quizá nos corresponde también a los profesores y profesoras desaprender las maneras comunes de educar y ahora sí, de una vez por todas, situarnos en el momento, en la contextualización, dar un nuevo significado a lo del aprendizaje contextualizado, incluso a la idea del aprendizaje significativo. Ahora más que nunca es donde tiene que resurgir. También filosóficamente puede replantearse el papel de la escuela, el valor social que puede tener la escuela como una institución que organice, que atienda, que solucione los problemas de la comunidad. Los papás pueden estar en contacto entre ellos para colaborar, pueden ver cómo generar nuevas formas laborales o para sustentar o ayudarse entre sí, generar auténticas comunidades de apoyo. Todo eso no está sucediendo como podría suceder porque la escuela sigue centrándose en su función cotidiana, pareciera alejada de la realidad, donde hay que inyectar conocimientos o datos a los estudiantes, cegándolos o no permitiéndoles afrontar y ver las cosas tal como están. Me he dado cuenta de casos en donde algunos profesores tratan de hacer esta problematización con los estudiantes y de pronto el papá o la mamá se molesta porque sienten que es otra vez tocar un tema difícil para el niño o la niña, cuando más bien lo que se está tratando es que lo resignifiquen. ¿Sí? Esto no se soluciona negándolo, volteando para otro lado, sino afrontando. Es justo la diferencia entre un aprendizaje situado y un aprendizaje meramente teorético que está alejado de las circunstancias que están viviendo los chicos. Visto así, esta situación de crisis, desde luego también nos puede hacer pensar en
un planteamiento de esperanza. ¿Cuál es un concepto que creo que es elemental? La percepción de finitud, el reconocimiento de que somos mortales, el reconocimiento de que no somos superpoderosos, de que somos entes que terminarán. Nos ayuda a replantear la forma en que vivimos, ver las cosas en las que perdemos tiempo, ver el tipo de conversaciones que no nos ayudan, el tipo de relaciones que no nos son fructíferas, el tipo de actividades que no nos promueven el desarrollo personal. Todo eso se puede replantear. Todo eso es también un planteamiento filosófico de la educación. Los chicos y las chicas ven a sus padres y si no hay un testimonio de resignificación, de pensamiento crítico, a lo cual también invita a la escuela nueva, ese pensamiento crítico, si está adormecido, de poco va a servir cualquier esfuerzo tecnológico que hagan los docentes. Los chicos y chicas están utilizando mucho más tiempo las redes sociales, lo cual no tiene que ser forzosamente negativo, pero sí lo es si no hay un pensamiento crítico que les permita distinguir entre lo que son noticias falsas, por ejemplo, y entre lo que son noticias fundamentadas o argumentos. Hay que separar la doxa o la mera opinión de la episteme, que sería el conocimiento más fundamentado, y si no hay ese tipo de habilidades, que de pronto a veces los profesores no las tienen tampoco, ni los padres y madres de familia, pues los chicos pueden utilizar la tecnología, pero no necesariamente se están sirviendo de ella, sino que están al servicio de ella, lo cual es algo muy diferente. Justo cuando eso pasa, cuando estamos adormecidos críticamente o somos acríticos, nos pueden estar sometiendo los sistemas, las formas y los distintos poderes, y es algo que ha señalado mucho el filósofo Byung-Chul Han cuando habla de esta opresión mediática o las opresiones que existen del Estado, de las distintas formas de poder que hay alrededor de nosotros. Con todo esto lo que quiero decir es que la situación pandémica ha mostrado o puesto en evidencia los problemas no solo de la escuela, sino también los problemas familiares. Y yo diría hasta los problemas que existen en las relaciones interpersonales de las distintas familias, o la relación entre un padre y un hijo, si está hueca, ese vacío o ese hueco está poniéndose muy en evidencia en la circunstancia en que vivimos. O la relación incluso de las parejas, de los matrimonios, pues también se pone en evidencia si es flaca, si estaba desnutrida. El modus vivendi o las estructuras de la relación no cambian por la pandemia, al contrario, se magnifican y la familia reitera los problemas que ya tenía. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Lo podremos abordar desde la dimensión de la psicología de la educación, que es la que se encarga de las dinámicas familiares o de las formas en que las relaciones interpersonales favorecen o obstaculizan el aprendizaje. Me parece que el confinamiento no necesariamente en todos los casos ha ayudado al aprendizaje, porque los chicos observan a sus papás, a su papá o a su mamá estresados por una economía que está decreciendo, por una situación laboral que quizá está puesta en entredicho. Hay muchas personas que han perdido su trabajo y muchas otras que han disminuido su sueldo o que incluso tienen que ponerse en peligro saliendo de casa para trabajar. Ese estrés el estudiante lo vive, lo toma, lo adquiere, y si aparte las escuelas no tienen flexibilidad curricular en cuanto a sus contenidos, si no hay programas alternativos que les den herramientas socioemocionales para que superen su situación, para que entiendan lo que están viviendo, si solamente nos quedamos en los contenidos que estaban desde antes y no favorecemos un poco el asunto artístico, el asunto emocional, el asunto del autoconocimiento, de la asertividad, todo eso que en la nueva escuela habla de formación humanística, si no comienza a plantearse, hay algunos interesantes esfuerzos de la UNAM, también del CEMS en Jalisco. Bueno, si eso no se magnifica y no lo hacen las instituciones, entonces la escuela no está cumpliendo su labor directamente como captadora de la realidad y como forjadora de individuos preparados para cambiar la realidad, como entes de transformación social, y los docentes tampoco están transformando, simplemente están reproduciendo los errores didácticos añejos, solo que ahora en línea, y eso no necesariamente es un paso adelante.
Los estudiantes, ante una situación así, han tenido que plantearse si continúan sus estudios, muchos de ellos, o si mejor los interrumpen, o incluso si desisten. Así que el asunto del abandono del colegio es también algo que tiene que ser afrontado, y ahí estamos en la dimensión sociológica de la educación. Cómo promover que estos estudiantes desanimados o estresados, tristes o incluso hasta algunos deprimidos, no necesariamente desistan de ir a la escuela. Ese asunto de querer desistir es justo porque lo ven separado de su realidad, porque no ven que ahí están obteniendo la solución o que no hay herramientas para continuar ahí. Lo ven como si fuera algo alterno, algo que puede perderse porque no es esencial. Y eso a mí me parece que pone en evidencia este divorcio actual que hay entre la estructuración académica y escolar y el asunto de urgencia que vivimos a partir de la pandemia. Una aparente solución es, y digo aparente, enseguida explico por qué, es la postura de aprobar a todos los alumnos en el calendario 2020A. Obviamente eso toma en consideración que no todos han tenido acceso a internet, que no todos están en situaciones de aprendizaje y demás. Es loable en ese sentido, que nadie se vea afectado, pero una visión así está mandando el mensaje de que la pandemia va a terminar, como si simplemente hubiera un corte transversal que diga antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero, insisto, y quizá esto las noticias no lo han dicho demasiado para no causar más pánico, pero hay posibilidad de estos nuevos brotes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar aprobando simplemente, decir todos pasamos, sin darnos cuenta de qué tan útiles estamos siendo como escuelas. Ya ni siquiera digo de si realmente estamos cumpliendo o no el programa, que he dicho que puede flexibilizarse, sino si realmente estamos aportando algo para que el estudiante se sienta fortalecido ante la situación que vive. Y obviamente, en un sentido social, me parece que ante la pandemia la educación ha reproducido las desigualdades, tanto en el sentido social como educativo, así como socialmente se ha reproducido la pobreza y está teniendo una repercusión educativa mayor en los que tienen menos posibilidades. Todo esto, que puede verse caótico, es una gran oportunidad para la construcción de una nueva ciudadanía, para la construcción de un nuevo hombre y mujer críticos, de un nuevo hombre y mujer prácticos también, pero no por eso ajenos a la reflexión. Estoy convencido que la práctica tiene mayor fortaleza cuando está sustentada en una visión antropológica y filosófica clara, y me parece que ahí es donde podemos seguir colaborando los profesores y las profesoras, siempre y cuando también nosotros nos lo planteemos y también nos ubiquemos dentro de esta nueva situación, no solo nacional, sino mundial.